Ok, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua, nos complace darles la más cordial bienvenida a este nuevo evento, a este nuevo webinar que hemos planificado pues, para continuar este proceso de compartir experiencias y conocimientos. En esta oportunidad pues, vamos a contar con la presencia del ingeniero Héctor Manuel Álvarez Sánchez, desde México, nos va a acompañar el día de hoy, precisamente para exponernos uno de los temas que ha tenido más auge en estos últimos años, ¿verdad? De alguna u otra forma, muchas de las instituciones actuales han incorporado como parte de las soluciones de su infraestructura tecnológica procesos de virtualización de servicios. Muchos han empezado a migrar servicios a la nube, a implementar sus nubes públicas, sus nubes privadas, perdón, o a bien utilizar, en este caso, algunos servicios de las nubes públicas. Y en algunas ocasiones, pues dejamos un poco en manos de algunos proveedores los mecanismos o la implementación de mecanismos de seguridad. Y es por ello que hemos el día de hoy invitado al maestro Héctor Álvarez, para que nos converse un poco sobre cuáles son algunas de las soluciones y tendencias que existen con relación al tema de la seguridad en la nube, tanto en la nube pública y en la nube privada. Me permito presentarles brevemente al ingeniero Héctor Álvarez. Eh, Tiene pues muchos años de experiencia en tanto en infraestructura tecnológica como en seguridad informática. Como parte de su haber de experiencia, pues tiene trabajos muy importantes en la banca privada de México como gerente de tecnología y como gerente de seguridad, a tal punto que hasta este momento se desempeña como gestor de cuentas de todo el Bajío mexicano en la empresa Dell Technologies, ¿verdad? Tiene mucha experiencia también desde el punto de vista académico, tanto en programas de pregrado como en programas de posgrado. De hecho, tuvimos el placer de tenerlo aquí en Nicaragua brindando cursos de maestría. Y bueno, y vamos a tener el día de hoy, pues, la, la dicha de que esté compartiendo con todos nosotros, pues, estos vastos conocimientos que tienen temas de seguridad informática y de infraestructura tecnológica, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a dejar con el maestro Héctor Manuel Álvarez para que procedamos a realizar esta charla. Bienvenido, maestro Álvarez. Muchísimas gracias, Rey. Muchísimas gracias, Reinaldo. Gracias a todos por su tiempo. Denme un minuto, por favor, nada más. Solo para irlo poniendo en contexto, maestro. Sí, gracias. Como, Adelante. como parte de la comunidad de seguridad informática, nos hemos dado la tarea en estos últimos tiempos de estar facilitando mecanismos de actualización de conocimientos y para ello pues hemos invitado a una serie de expertos que nos han colaborado en muchos temas, ¿no? Y de hecho tenemos una agenda bastante apretada en este mes de julio porque de hecho también establecimos un mecanismo de colaboración con una de las empresas nacionales que distribuye soluciones de seguridad y vamos a tener pues varias charlas, varios webinars donde vamos a estarnos actualizando pues con la tecnología que se está utilizando en estos momentos, ¿no? Entonces, Correcto. todo un proceso que hemos venido desarrollando
Y bueno, muchos de los miembros de la comunidad pues están pendientes siempre pues de las actividades que estamos realizando. Correcto. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por la actualización. ¿Me escuchan todos bien? Sí, se escucha bien, Marco. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a iniciar esta plática que me parece por demás interesante. Les platico un poco durante los últimos 7 años profesionales, bueno, los últimos 22 años me he dedicado prácticamente a todos los temas de infraestructura, seguridad, telecomunicaciones y virtualización. Y ahora, bueno, pues este tema tan importante que es, apuntabas bien, Reinaldo, al inicio, los temas de seguridad, pues han ido evolucionando y han estado cambiando en el tiempo debido pues a los nuevos tipos de ataques que ahora pues tienen las empresas y las organizaciones. Y más aún, pues que muchas empresas han decidido ir a la nube para ir a la nube, llámese pública, algunas que ya conocemos como Amazon, como Azure, como eh, algunas conoces como Google, o bien pues han implementado sus propias nubes al interior de sus empresas, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar esta charla pues platicando un poco acerca de cómo ha venido, de dónde vienen, primero enfocarnos en temas de seguridad y al final voy a abordar los temas de cómo se están erradicando o cómo es que estamos, digamos, luchando e implementando con nuevos mecanismos que nos permiten a nosotros eliminar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, eh, como saben, el 80% de los ataques en las organizaciones pues vienen del interior, ¿no? Vienen del interior de las empresas. Las mismas gentes, las mismas personas, inclusive en ocasiones de las áreas de TI, son quienes atacan a los mismos servidores o las mismas aplicaciones. Eh, Aquí, un punto importante a resaltar es que muchas de las empresas lamentablemente no lo hacen, pero la primera parte o la primera área que nosotros debemos de vigilar dentro de las organizaciones es las áreas de TI, ¿no? Siempre en una organización pues, debería de vigilarse esa área eh, que es por demás la que luego pues está tratando eh, aunque parezca raro, pero así es, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una universidad, pues los mismos alumnos, ¿no? Son los que luego tratan de hacer sus pruebas y prácticas, pues tratando de revisar cómo está la vulnerabilidad de la red, de los aplicativos, de las bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es bien importante bloquear o tener muy bien delineada, perimetrada, pues esas áreas internas, ¿no? Muchos de los ataques pues, no se reciben. Algunos accidentes humanos son reportados como ataques y en ocasiones no nada más es hacer la inversión en términos de software, en términos de hardware, sino también pues, hay temas de concientización dentro de las organizaciones. ¿Eh? Me voy a permitir dar la presentación. Si les gusta, terminamos unos 15 minutos antes para posteriormente ir a algunas preguntas. En el caso de que ustedes tuviesen algunas preguntas, estaremos aquí respondiéndolas. Bueno, y esto nos lleva a que pues la seguridad es todo un proceso, un proceso continuo, no nada más es pongo un control o me alineo a un ISO o tengo una buena práctica de COVID. La seguridad es un proceso, es constante y es end-to-end, es decir, desde el equipo final, el equipo cliente hasta la base de datos y las aplicaciones y demás. O sea, en todos los tramos debemos de tener, debemos de poner puntos de seguridad. Luego en ocasiones me hacen preguntas, me dicen, oye, pero si entonces ya pongo ya un firewall, ya con eso ya estoy seguro, o tengo un IDS, o tengo un IPS. Esos son puntos nada más que cubren una zona, pero la seguridad debe de ir desde los sistemas operativos, desde, no nada más en la parte perimetral, sino también hasta en la base de datos, en la autenticación, en los usuarios, etc.,
la autenticación de los usuarios, en las aplicaciones, en todos los puntos debemos de poner, debemos de tener temas de seguridad, puntos de seguridad, ¿no? Entonces, puede haber inclusive en una empresa que tengamos errores voluntarios, ¿no? Perdón, involuntarios, o ataques voluntarios, ¿no? De alguien que quiere revisar cómo está la base de datos, que quiere revisar el servidor, e inclusive, bueno, algún tema de desastres naturales. La semana pasada por ahí, pues estuvieron hablando sobre temas de planes de recuperación de desastre con el ingeniero Guadalupe, y pues por supuesto que un desastre natural es un tema de seguridad que debería de prevenirse siempre en todas las organizaciones, ¿no? Algunos temas que luego los mismos empleados de las organizaciones hacen es, les hace sencillo prestar las claves de autentificación, se les hace sencillo tener la USB, la usan como un dispositivo cualquiera, aunque bueno, pues eso es un tema gravísimo, el uso de las USBs dentro de las organizaciones es un tema gravísimo que inclusive los pueda leer, ¿no? Los dispositivos, ¿no? El compartir información, el compartir archivos, y bueno, pues por ahí entran los ransomwares y ya estando en un servidor, pues bueno, se pueden ir al segmento, a los siguientes segmentos, a los siguientes servidores dentro del mismo segmento. Algunos ejemplos de vulnerabilidad a los sistemas es prestar las claves, ¿no? Las tarjetas de acceso a los compañeros, bajar fotos, bajar todo lo que nosotros ya sabemos, que pues eso es pues, grave, que también, y que además que si lo sabemos es cómo nosotros lo vulneramos, cómo nosotros lo dejamos, o establecemos los procesos y los mecanismos para que la gente pues no haga mal uso del Internet y empiece a bajar información que no es apropiada e información que no es ni de la empresa o de las organizaciones, ¿no? Okay. Últimamente, pues ha habido, inclusive ha habido muchos ataques para robo de identidad, ¿no? Que eso es un tema ahora muy común. ¿Por qué? Porque nos conectamos de cualquier punto, porque todos los usuarios acceden acceden a cualquier sitio sin las medidas mínimas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso da pie a que pues, infecten los equipos de cómputo, los mismos servidores, a que se roben la información de los servidores, e inclusive, como lo mencionaba hace unos minutos, lee la gente correos que no son de ellos, ¿no? Y pues eso pues compromete la seguridad de los servidores. Ahora, antes de entrar, bueno, y estamos hablando un poco nada más de seguridad de la información, pero ¿por qué se ha hecho tan, digamos, tan necesaria, más necesaria ahora la seguridad, y vamos a ver más adelante, la seguridad en las nubes es que cada vez más las empresas virtualizan todas sus aplicaciones y sus servidores. Entonces, hace años, bueno, no había estos temas de virtualización, ¿no? La virtualización, ahorita vamos a ver, empezó por allá de los años del 2000, digamos, el auge. Porque bueno, pues desde hace muchísimos años desde antes de 2000 ya se virtualizaba, pero digamos que tuvo un boom, una expansión a partir del 2000, y bueno, pues ya es muy fácil saber que en las empresas, pues el 80 o 90% de sus aplicativos y de sus bases de datos, de sus servidores, pues son virtualizados. Y más adelante vamos a entrar en un tema. ¿Cómo podemos proteger bien a nuestra empresa? Bueno, primero, pues debemos tener antivirus en todos los aplicativos, servidores, máquinas, etcétera, en los endpoints. Anteriormente, siempre la seguridad estuvo basada en el centro de datos. Digo, no que no estuviera del lado del cliente, pero estaba más fundamentada en los servidores. Y ahora, pues ya, ahora la seguridad se ha ido hacia la parte del endpoint. Es muy importante proteger primero todos los equipos clientes a través de antivirus. Evidentemente, tener firewalls perimetrales que nos permitan los controles de acceso. Y aquí agregaría el tener IDS, IPS, todo el equipamiento en la parte perimetral que
Y ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo ha cambiado, digamos, y no es que se quite el firewall perimetral, sino es cómo se debe de complementar la seguridad a ese firewall perimetral, a ese IDS y a ese IPS, ¿no? Separar físicamente las redes a través de VLANs o segmentos de tráfico diferentes, con ACLs, etcétera, en el switch. Es decir, si recorrimos el modelo, si nos recorremos las 7 capas, en las 7 capas deberíamos de tener puntos de seguridad, ¿no? En el router, en el switch, implementando firewalls, los IDS, los IPS, el filtrado equipos de filtrado de contenido a nivel de capa 7, etcétera, ¿no? Auditorías externas puntuales, hacer análisis de vulnerabilidades por lo menos a las empresas 2 veces por año, revisar cuáles son esas vulnerabilidades que tienen las aplicaciones, las bases de datos, los servidores, la parte perimetral, etcétera. Hacer todo un análisis completo de auditorías externas puntuales que le permitan a la organización saber en dónde están y qué es lo que tienen que rápidamente reconfigurar, ¿no? Formación continua de los responsables de los ISOs, ¿no? Los ISOs que son muy importantes en las organizaciones. Yo me atrevo a decirles que un chief de seguridad debiera de tener el mismo peso, a lo mejor, de cualquier otro director dentro de una organización. Es muy bien importante que se le dé el peso como tal a un chief de seguridad. Y sobre todo, bueno, pues ese chief de seguridad debe tener una formación continua en temas de vulnerabilidades y, bueno, por supuesto, en temas de seguridad y cursos que le permitan a él pues ir avanzando día con día e ir implementando los controles para la organización, ¿no? Política estricta de seguridad de personal. En ocasiones entran a las empresas equipos de cómputo o entran y se pueden conectar a cualquier tipo de dispositivo. Me ha tocado ver en empresas que inclusive es muy fácil llegar a autenticarse en la red sin el menor requerimiento. Entonces, ahí es bien importante establecer todas las políticas de seguridad física. Y solo mencioné algunos, ¿no? Porque también faltaría, por supuesto, la actualización de los sistemas operativos, la actualización de las aplicaciones, toda la parte de seguridad de los servidores, etcétera, ¿no? E inclusive en todo el tema de desarrollo de software. Lo que comentaba hace unos minutos, las USBs y todos los dispositivos o los medios extraíbles son gravísimos dentro de una empresa. Entonces, para ello, pues hay que establecer controles y mecanismos. Uno, que bloqueen primero el tema de el acceso a ese tipo de dispositivos. Y dos, bueno, pues el tener los controles necesarios para que quien introduzca, quien meta, ingrese dispositivos USB a los equipos, bueno, pues vea qué información va a sacar de ese equipo. Entonces, este es un tema súper importante, muy importante, porque luego lo primero que hace un malware cuando entra un dispositivo tipo USB, pues lo primero que hace es el USB se arranca o arranca ese dispositivo en la computadora. Entonces, es muy importante que prevenir el ingreso de este tipo de dispositivos a las organizaciones. Tenemos que cumplir con los puntos, algunos puntos de seguridad, como ya saben, la confidencialidad, la integridad, que todos los datos sean exactamente los mismos, ¿no? En la base de datos, digo, en los bancos es muy común decir, oye, si se va a caer el sistema o si se cayó la aplicación o si hay un ataque o cualquier tema, lo primero que se tiene que garantizar es que la información sea íntegra, que sea completa y que sea precisa, ¿no? Disponibilidad, esto tiene que ver con todo el tema de que la información siempre esté en todo momento lista para el usuario, ¿sí? Y bueno, pues aquí tiene que ver con temas de DRPs, temas de análisis de impacto al negocio, todo ello que nos permita a nosotros establecer hasta cuánto tiempo una aplicación, bueno, siempre, cuánto tiempo una aplicación puede estar detenida, pero
antes de que se caiga, por supuesto, pues tiene que ser, siempre debemos de contar con un HA o que el aplicativo esté siempre disponible, ¿no? El servidor siempre esté disponible, ¿no? Ok. Siempre debemos de contar con un plan, ¿no? Con un plan que nos permita pues, tener un camino, una ruta alterna ante una caída, ante alguna contingencia. Siempre, por supuesto. Insisto, por ello el tema de los DRPs. El DRP pues es básico, ¿no? Es básico en una organización. Para llegar al DRP pues es importante establecer un análisis de impacto al negocio que le permita a la dirección saber cuáles son las aplicaciones que se tienen que asegurar y las cuales siempre tienen que estar altamente disponibles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo valoramos nuestra información? Regularmente en las empresas, me ha tocado ver en México empresas con cadenas de negocios 400, 500 puntos y sin firewalls, ¿no? Pero cuando hay un tema hacia un ransomware que esté agarrando o que tomen la base o que salga esa información, también me ha tocado ver empresas que rápidamente pues piden el apoyo, pero ya cuando la información fue vulnerada. Es muy común que, por ejemplo, la gente se salga de las empresas para irse a otra empresa y se lleve listados de eh, listados de proveedores, listado de adquisiciones, listado de clientes, precios, etcétera. Y bueno, pues eso pone vulnerable a todas las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero dejan de ganar la empresa si no está conectada a Internet? En un día, en una hora, ¿qué pasa si se pierde la información de trabajo? Y más aún, ¿qué pasa si cae con la competencia, ¿no? ¿Qué pasa si cae con la competencia? Yo he visto empresas que han crecido justo de que uno de las personas se salió de la empresa y se fue a otra, la fundó, le hizo la competencia y tronó a la otra empresa. Entonces es bien importante siempre sensibilizar a los propietarios, a los directivos, a la alta dirección, etcétera, de cuánto, cómo valoran dicha información. ¿Qué pasos debemos de seguir en la seguridad informática? Uno, primero, asegurar la situación. Instalar todos los parches a los sistemas operativos. ¿No? Instalar todos los parches a los sistemas operativos. Organizar mecanismos de autentificación de usuarios, copias de seguridad. Y aquí vamos a entrar a un poquito, por ejemplo, de cómo lo hacen en la nube. Por ejemplo, cómo lo hace Amazon, cómo lo hace Azure. Si ustedes han entrado a AWS, pueden ver que hay un apartado específico para el tema de autenticación de usuarios, ¿no? Y ustedes pueden crear sus usuarios y además a ese usuario le van a poder permitir que entre a un server o que se conecte a un contenedor o que se conecte a un servicio de ES2 en el caso de AWS o a un servicio de S3, etcétera. Es decir, tener un perfecto control al acceso hacia el tipo de servicios. Eso es importantísimo, ¿no? Recabar y guardar de forma segura la información del chequeo y la integridad, ¿no? Eliminar, por supuesto, todos los privilegios y añadirlos solamente si se necesitan. En el caso, hemos visto muchas bases de datos que siguen con los usuarios SAs o con el super root, en el caso en el root, en el caso de Linux. Entonces, ese tipo de usuarios no deberían de estar en las organizaciones en uso de manera general. Hay que restringir nada más los accesos nada más al servicio al cual se va a ingresar. Necesitamos prepararnos y para ello necesitamos priorizar los activos críticos. Niveles de protección necesarios, amenazas, acciones de detección, reacción, autorización de actuación, ¿no? Identificar la información que se va a recabar, identificar, instalar las herramientas de detección y reacción, determinar la mejor forma para recabar y tratar de proteger y guardar toda la información que se tenga, ¿no? Evidentemente el tema de respaldos juega un papel importantísimo aquí en estos temas de seguridad de nube. Los respaldos deben de hacerse diario como una buena práctica, diario de las bases de datos. Me ha tocado ver empresas que
le hicieron un ransomware porque la aplicación la tenía en la nube privada o el server lo tenía en la nube privada, y resulta que el último respaldo que tenían fue de hace meses, no de días, meses, ¿no? Entonces eso es complicadísimo porque imagínense haber perdido meses de trabajo, pues es todo un tema. Yo siempre les digo, mínimo debemos de contar con 3 respaldos, mínimo. El respaldo que se va al centro de datos productivo, el respaldo que se va al plan de recuperación de desastre y el respaldo que se va hacia la nube, a servicios como S3, por ejemplo. Siempre, diario, esos respaldos son fundamentales. Detectar, asegurar que el software usado para examinar los sistemas no ha sido comprometido, y esto se hace a través de auditorías, a través de análisis de vulnerabilidades que ya comentábamos hace unos minutos. Vigilar y monitorizar las actividades de la red y los sistemas. Es importante saber quiénes están entrando, a qué hora están entrando, y ustedes van a ver que AWS, por ejemplo, por defecto, ya nos muestra, y en Azure ya nos muestra a qué hora entró, qué hizo, a dónde se autentificó, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que tratar de tener todo ese rastreo, ese rastreo de cuentas, accesos y a dónde se ingresó en una nube privada, ¿no? Y bueno, pues ahí, por supuesto, hablamos, por ejemplo, de autenticaciones a nivel de directorio, con bitácoras, bitacoreo de los accesos, que eso algunas otras soluciones lo hacen. Hay algunas soluciones que inclusive te dicen a qué directorio entraron, qué abrieron y qué hicieron en el archivo, ¿no? Bien importante. Inspeccionar archivos y directorios por cambios inesperados, investigar hardware y software no autorizado, buscar signos de acceso físico si alguien trató de abrirlo ya adentro del centro de datos, e iniciar procedimientos de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, reaccionar también, analizar toda la información disponible, distribuir la información por políticas determinadas, usar canales seguros, por supuesto todo el tema del cifrado de la información entre las nubes es importantísima. El que ustedes puedan conectarse desde su nube privada, desde su nube pública a través de un tubo es importante. Guardar y conservar las evidencias, contener los daños y restaurar los sistemas a su estatus normal, ¿no? Y bueno, tomar una buena práctica para que esto pues, no se vuelva a presentar, instalar parches, revisar, hacer algún postmortem, que me digan qué fue lo que sucedió, pues para tratar de rápidamente corregir, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos de hacer también es que a nosotros pues no nos pase nada de eso, ¿no? Sino que siempre nuestros sistemas sean activos, estén disponibles y estén seguros. Eso es lo más importante. Vamos a hablar ahora sí de aspectos de seguridad en la nube, ¿sí? Y aquí es bien importante lo que yo les decía hace unos minutos de el por qué han cambiado los modelos de seguridad. Bueno, hoy me atrevo a decirles que el 90, 80 o 90% de las organizaciones tienen al menos uno o más servidores o aplicativos virtuales. Ahí, por ejemplo, pues en México, las empresas las secretarías de recaudación seguramente tienen miles de servidores, no cientos, miles de servidores virtuales. Y bueno, y por ello es que se ha reforzado más la seguridad. Déjenme compartir, antes de entrar aquí a este tema, voy a hacer rapidísimamente un pequeño diagrama aquí, muy rápido. Miren, nosotros concebíamos la seguridad en el pasado y poníamos, y siempre se ponían firewalls hacia la parte perimetral, asumiendo que este es un router que me da internet y esto conecta hacia el mundo privado, hacia el mundo público, perdón. Pues aquí había una DMZ, aquí teníamos una outside y aquí teníamos una inside. Ese, digámoslo, era el mecanismo de protección del pasado.
¿sí? De protección del pasado. Esto es una inside, ¿sí? Y acá, en la parte de la inside, ese es el mejor de los escenarios, pues teníamos las bases de datos, teníamos, perdón, aquí teníamos los triples W, es decir, los servicios web, etcétera. Y aquí teníamos a lo mejor quizá algunas bases de datos inside en una VLAN 2, etcétera. Un diagrama muy general. Esto se le denomina seguridad de norte a sur. Y la voy a poner en otro color. Déjenme la pongo en un color rojo. A esto denominábamos seguridad de norte a sur. Por muchos años, en las organizaciones, nos enfocamos a revisar la seguridad de norte a sur. Este era el norte. Este era el norte. Y acá estaba el sur. Así, literalmente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba o qué sucedía con la seguridad este a oeste? Es decir, ¿qué pasaba con la seguridad aquí? Esta seguridad es la seguridad este a oeste. Bueno, muchos me pueden decir, no, pues es que sí lo hacíamos. ¿Qué hacíamos? Ah, pues mira, poníamos antivirus y poníamos aquí en la seguridad, teníamos el este y aquí teníamos el oeste. Si yo giro mi diagrama, van a poder ver ustedes eso que les estoy diciendo, ¿no? Al norte es internet, el sur hacia el interior de la organización. El este y el oeste, bueno, pues los servidores en ese plano de las X, ¿no? Si lo giro. Eh, lo hice de esta manera, pero si lo giramos nos queda el norte arriba y el sur abajo. Okay. Siempre estuvimos preocupados por poner IDS, por poner IPS y por poner firewalls, etc. ¿Sí? Esto, insisto, pues era la seguridad norte-sur. ¿Pero qué pasaba con la seguridad este-oeste? Bueno, pues aquí ustedes instalaban, o todos instalábamos aquí, digamos, instalamos el antivirus, le instalábamos, le hacíamos, por supuesto, al control de acceso a nivel de la aplicación, encriptábamos, poníamos inclusive certificados digitales, etc. Pero, ¿qué pasaba si yo aquí tengo un direccionamiento, por ejemplo, 192.168.1.x, diagonal 24? ¿Qué pasaba con todos los hosts, el punto 1, el punto 2, el punto 3, a nivel de la red? No a nivel del aplicativo, a nivel de la red. Los puntos, tanto el punto, si este fuera la dirección, la 1, el punto 1, y este fuera el punto 2, entonces esos dos, entre ellos, aun y cuando tienen antivirus, y que en el mejor de los casos están, digámoslo así, están actualizados, pero entre ellos a nivel de red, a nivel del segmento de red, son vistos, se ven entre ellos. Es decir, teníamos una vulnerabilidad ahí, ¿cierto? A nivel de la red, estoy diciendo, por el dominio del broadcast que tenemos 24 bits, esta red son 254 hosts. Es decir, los 254 hosts en ese segmento ahí, nada más en este ejemplo, se pueden ver a nivel de red, a nivel de la red. Ok. Entonces, esto pues se torna un tema un tanto cuanto delicado, porque por los ataques entonces, ya alguien que ya está aquí adentro, ya se penetró y estuvo, ya se incorporó en uno de los servidores, pues a nivel de red, por la red per se, pues se puede ir al punto 2 o al punto 3 o al punto 4 a los 254 hosts.
Y si le adicionamos a los temas de ransomware, los temas de minería de Bitcoin, bueno, pues es otro tema también muy importante para que todo ello estuviese trabajando sin el minado de Bitcoins. Ok, entonces eso se vuelve un tema muy, muy delicado dentro de la red. Y es por ello que el nombre de la charla de tanto nube pública como nube privada es porque, pues en ambos puntos nosotros tenemos que proteger y asegurar las aplicaciones, los servicios, los servidores, cualquier tipo de servicio, llámese servicio de almacenamiento en la nube, llámese servicio de Kubernetes, llámese lo que sea, tenemos que, pues, protegerlo. ¿Sí? Ok. Regresando al tema de la presentación. Entonces, dicho esto, a nivel del segmento de red y que ya explicamos el por qué se vuelve un tema complicado y por qué tenemos que asegurar, ok. Entonces, déjenme volver a proyectar. Denme un segundo, por favor. Dicho esto, entonces, la virtualización se vuelve un tema que tenemos que cuidar con lupa, ¿no? Porque pues por ahí empezamos hacia los temas de nube. Entiéndase que nube es nube pública, no es el Office 365, así, o no es un servicio, pero nube es hacer uso, el deployment de servicios en un punto en el internet, con alguna dirección, etcétera, y que yo de ahí pueda tomar pueda hacer implementar algún tipo de servicio, llámese que yo quiera a lo mejor tener un IaaS o pueda tener alguna plataforma como un servicio, etcétera, ¿no? Eso es nube. Lo demás son servicios. Ok. En el 2000, pues hubo un tema de expansión de virtualización de servidores. En el 2011 hay un punto importante y empezamos a escuchar acerca de Software Defined Data Center, o todos los centros definidos por software. Yo les digo a mis compañeros cuando doy clases en la Salle, o a mis alumnos les digo que en ocasiones, bueno, más bien, es lo que aprendieron de ruteadores físicos y de switches físicos y demás. Cuando llegan a la nube, eso se vuelve, perdón, un tema abstracto, ¿no? Tienen que olvidarse un poco de ello y saber que ahora es el Software Defined Network, es que yo tengo que hacer switches virtuales, routers virtuales, firewalls virtuales, obviamente servidores virtuales, aplicaciones, etcétera. A todo eso, pues se le denomina el centro de datos definido por software. Y ahora, bueno, pues también la virtualización del disco, la famosa visa, ¿no? Que es ahora también virtualizo el disco y bueno, pues para ello pues hay temas como OpenStack, por ejemplo, ¿no? Digamos que es la nube privada open source, ¿no? Que es con Linux, que lo podemos hacer con varias versiones, pero todo se vuelve definido por software, todo, absolutamente todo se vuelve definido por software. Y esto les permite a las organizaciones ser más eficientes en el uso veíamos hace un momento, ¿no? Decíamos, en el uso de sus recursos, de sus servicios, que las empresas quieren estar siempre con servicios arriba, etcétera. Bueno, pues mediante la virtualización lo pueden lograr, ¿no? Y en el 2018, pues empezamos a ver, pues toda una transformación digital, ¿no? Toda una transformación digital en donde, pues, la expansión de aplicaciones, podemos ver empresas que se potenciaron o se potencializaron eh, por el uso de plataformas virtuales, ¿no? Por ver cómo, por ejemplo, hoy en día ante esta pandemia, cómo un Netflix, por ejemplo, cómo puede crecer de una manera tan elástica y tan flexible que le permita a él que si hay mucha demanda, en automático crezcan las aplicaciones. Y si no hay demanda, pues que se decrezcan automáticamente, pero que además también sean seguras, ¿no? Entonces la virtualización en temas de seguridad digamos, es lo que tenemos que cuidar y vigilar, por lo cual se vuelve un tema muy importante. Ok. Ahora bien, eh, ¿cómo debemos de garantizar ahora la seguridad en los centros de datos? Bueno, la seguridad debe ser granular. La seguridad debe de ser a nivel de la máquina virtual. El primer tema que les puedo decir aquí es, tenemos que microsegmentar. ¿Sí? Microsegmentar. Y hablar de microsegmentación es como un servidor, ya les decía yo, que se encuentra en un segmento de 24 bits, ¿cómo lo hago para que sea un servidor con una máscara de 24 bits
pero que a su vez en términos de seguridad actúe como si tuviera una de 32. Es decir, que no pueda haber a nivel de la virtualización, que no pueda haber a otro servidor, o a otro servidor, o a otro servidor. Y aquí viene un punto muy importante. Ahora la seguridad se establece desde el kernel del hipervisor. Si yo estoy usando VMware, en el kernel del vSphere es donde yo debo de poner la seguridad del servidor. Ya no a nivel de la aplicación, ya no a nivel de un antivirus, ya no a nivel de la base de datos, ya no digo, esa adición, no estoy diciendo que ahí no vaya ahí, o sea, pero no tengo que voltear a ver esa seguridad, sino tengo que voltear a ver la seguridad dentro del hipervisor. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy hablando de VMware, dentro de vSphere, si estoy hablando de Windows, Azure, perdón, de Windows, y que estoy haciendo a lo mejor ahí el deployment de máquinas virtuales con el servicio de máquinas de Microsoft, bueno, a nivel del sistema operativo per se como tal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a la nube en AWS, pues ahí ya también, por ejemplo, están los VPCs en Amazon, por ejemplo, ¿no? VPC es, digamos, un segmento muy delimitado. Bueno, ahí a lo mejor más que granular es, primero, pues, el tener segmentación de esas máquinas o segmentación de servicios. Entonces, pero importantísimo es además de que yo tenga la seguridad en las bases de datos, en los servidores, en el perímetro, en el firewall, en el IDS, en el IPS, tengo que ponerle seguridad al hipervisor. Desde ahí yo, a través de un bit, por así llamarlo, yo bloqueo que ese server se pueda ver con el server 1, con el server 2, desde el hipervisor. Entonces, a esto denominamos nosotros microsegmentación. ¿Sí? Microsegmentación. Cada terminal puede tener firewalls individuales con políticas globales. Es decir, yo puedo, desde mi hipervisor o desde mi red, mi nube privada, yo a través de software, en el caso de VMware, por ejemplo, en NSX, en el caso de OpenStack, puedo hablar, por ejemplo, de Neutron, que es el que hace, el que me va a hacer la definición de redes y que también voy a aplicar seguridad ahí. Bueno, yo puedo bajar redes, bajar políticas de seguridad globales hacia un grupo de servidores. Entonces, la microsegmentación juega aquí un rol importantísimo. ¿Qué más tenemos? Seguridad en el hipervisor, ya lo comentamos. Microsegmentación, varias DMZ, yo no nada más una. Anteriormente, pues las interfaces físicas de los routers me permitían nada más tener una o dos, o las tarjetas de red que yo tenga que tenga disponibles. Cuando yo hago microsegmentación o que utilizo la virtualización, yo puedo poner varias DMZ para varios servicios. Entonces es segmentación de tráfico a través de DMZ dentro del hipervisor, ¿no? Seguridad de autenticación dentro de las nubes. Si estoy en esta columna azul, la primera, que dice seguridad para usuarios finales. Eso es muy importante, ¿no? Bien importante también en las nubes tener firewalls distribuidos. Ya no nada más un firewall perimetral, sino si yo tengo un VPC en Amazon o si yo tengo un grupo de máquinas dentro de mi hipervisor en mi red interna, ok, yo tengo que poner varios firewalls, ¿sí? Que me segmentan, a lo mejor pueden ser por tipos de aplicaciones, por tipos de aplicaciones, por tipo de aplicaciones, por tipo de uso, por tipo de servicio, es decir, varios firewalls dentro de las organizaciones y ya no nada más uno, que era como comúnmente lo teníamos, un firewall en el perímetro y probablemente teníamos firewalls en cada uno de los equipos. Aquí, lo que yo quiero denotar y hacer muy importancia e hincapié es que yo no estoy hablando de instalación de firewalls dentro del sistema operativo, que es una capa superior. Estoy hablando de la instalación dentro del kernel del vSphere o del kernel de los hipervisores, cualquier hipervisor que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Ok. Firewall distribuidos en el hipervisor frente a firewalls físicos y virtuales. Bueno, hoy en día ya la gran mayoría de las marcas puede virtualizar sus firewalls en sus hipervisores. Es decir,
si van con Checkpoint, si van con Palo Alto, si van con... Todos ellos pueden instalarse dentro dentro de los hipervisores. Entonces, si ustedes van con alguien y le preguntan, oye, ¿tienes ya licencias para una marca de firewall que me gusten para yo poderlo instalar, por ejemplo, en VMware? Sí, ya tengo yo mi aplicativo que puede vivir ahí, ¿no? Entonces, bien importante también, ¿no? Instalarlo sobre los hipervisores, muy importante, ¿no? Segmentaciones de red. ¿Qué me permite a mí? ¿Qué me permite ahora a mí las nubes privadas, o inclusive las nubes públicas? Es segmentar la red, pero ya otra vez, no nada más ni de VLANs, porque en la VLAN recuerden que lo que segmentábamos era una red completa. Si yo ponía ACLs en la VLAN, bueno, pues por ahí yo podía bloquear tráfico de entrada o de salida. Pero aquí, en una segmentación de redes, yo puedo hacer tantas segmentaciones de red por direccionamiento, por aplicativo y bajar firewalls a todas las máquinas virtuales desde el hipervisor y además tener los firewalls en cada una de las máquinas. Importantísimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Controlar el tráfico entre grupos dentro de una red, ¿no? Es decir, antes había broadcast entre todas y pues todas estaban comunicando en todos los servidores, en todo el segmento de dominio de la red, pues, todos estaban comunicando ahí, ¿no? Hoy le puedo decir máquina 1, solamente comunícate con máquina 3 a nivel del hipervisor, con este puerto, con este protocolo. Nada más, ¿no? Asegurar el tráfico según el agrupamiento lógico, no la topología física. Y eso es bien importante porque vuelvo otra vez al pasado. Antes teníamos una DMZ, teníamos una Insight, y esa era mi topología. Yo ya no podía hacer mucho, no tenía esa flexibilidad de poder, o a lo mejor podía poner VLANs, pero dentro de esas VLANs pues dejaba abierto el segmento. Entonces, yo ahora puedo mover las topologías tanto como yo quiera dentro de mis redes privadas, ¿no? Dentro de mis nubes privadas. Entonces, en una nube privada, el tema de segmentación de redes, importantísimo, ¿no? Importantísimo también. Crear segmentos de redes con flexibilidad, ya lo comentamos, incluso entre sistemas de las mismas VLANs, ¿no? Microsegmentación, otra vez, que es el que yo pueda, a nivel del hipervisor, un servidor, nada más decirle que se comunique con otro servidor, o probablemente uno se va a conectar con el punto 1, se va a conectar con el punto 2, pero con nosotros un 53 no tiene que hablar para nada, y solamente por un puerto, nada más, ¿no? Yo puedo tener, la pregunta aquí sería, bueno, yo puedo tener IDS, ¿qué pasa si me están, queriendo, si ya se metieron al 1 y va a entrar al 2 por ese tipo de servicio? Le puedo poner IDS e IPs, lo puedo hacer. Se lo puedo instalar de manera virtual al hipervisor, dependiendo obviamente de la marca a la cual ustedes vayan a recurrir. Por supuesto que pueden hacer, lo van a poder instalar desde en el hipervisor, sin problema, como si fuera una máquina virtual más, ¿no? Control de escritorio, control de escritorio a una aplicación, es decir, se facilita todo, y ahora entre la pandemia, se facilita muchísimo todo el tema de las implementaciones de Virtual Desktop Infrastructure, ¿no? Con ello, ¿no? Automatizar la seguridad, ¿no? Es decir, oye, pues si hay aquí un virus, esta máquina, apágate, o si ves que te están apagando, máquina, apágate, o cámbiate, o dime, mándame un correo, etcétera. O si vemos que está aumentando el procesador aquí, ¿sabes qué? Apágate y cédele el servicio, por ejemplo, pues otra máquina virtual, pues, si ese fuera el caso, ¿no? Vete una cuarentena de manera automática, X, lo que yo quiera hacer, si es que yo veo que estoy siendo vulnerado, ¿no? Puedo poner IDS e IPS, por supuesto, yo lo decía yo, puedo poner IDS e IPS lógicos. Ahora, y todo ello, esto mismo que estoy comentando es cómo lo replicamos en Amazon, por ejemplo, en AWS. Bueno, si yo voy a AWS, yo voy a tener, primero lo decía, la creación de usuarios por objetos, por objetos. Número 2, voy a tener, por ejemplo, un VPC y puedo tener varios VPCs. ¿Qué es? Lo mismo que estoy diciendo aquí es cómo segmento mis aplicativos, mis servidores con base a mis requerimientos. No, 3, dentro de los VPCs puedo crear ruteadores y switches virtuales. A esos ruteadores y switches virtuales yo puedo ponerles políticas de seguridad desde el hipervisor.
lo mismito, como antes yo lo hacía en el perímetro, ahora yo lo puedo hacer ahí mismo en Amazon, en el mismo servicio. ¿Sí? Hay un apartado de seguridad y yo puedo aplicar. Aquí es bien importante porque algunas preguntas pueden ser, ¿y tengo que ir máquina por máquina, por máquina, por máquina aplicando la seguridad? La respuesta es no, esto se puede automatizar. Es decir, si yo quiero a todas bloquearles, por poner un ejemplo, puerto 80, desde el hipervisor, tanto en Amazon como en Vimeo, yo puedo decirle, por ejemplo, es ninguna máquina con puerto 80, desde el hipervisor. ¿Sí? Eso en adición a que si la máquina virtual yo le quiero poner un firewall, también lo puedo hacer, pero es otra capa posterior, una capa superior. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues, como decía, DMZs contraídas, varias DMZs, tener varias DMZs que me permitan a mí operar conforme lo que yo necesite. ¿Sí? Conforme lo que yo necesite. Entonces, ya no nada más una, no nada más dos, las que yo quiera, replicando hacia AWS, hacia un VPC, por supuesto, conectado a través de una VPN, por supuesto, ¿sí? Lo que yo necesite, lo que yo necesite hacer, ¿no? Y por supuesto, con varios supervisores de nubes privadas, como VMware, como Microsoft, como los de Zen, todos ellos tienen ya conectores que nos hacen que podamos ir a AWS y que a través de una VPN de manera segura, el servidor de mi nube privada con mi nube pública se puedan comunicar de una manera óptima, ¿no? Entonces, es bien importante garantizar la seguridad de estas nubes a través de los hipervisores. Hay diferentes productos, por ejemplo, VMware usa uno que se llama NSX, que es parte de ello, de lo que estoy comentando, y con ello, bueno, lo que se puede hacer es justo todo lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Todo el tema de seguridad, todo el tema de filtrado de contenido, el tema de alta disponibilidad, el tema de balance de cargas, todo ello lo hacemos en una capa muy inferior de los sistemas operativos. Y como recordarán, pues también durante muchos años, lo que pues quisimos tener siempre fue el no disponer de un sistema operativo, ¿no? De nosotros estar supeditados a que el sistema operativo esté arriba. Entonces, ante ello, pues todo el tema de seguridad, networking, etcétera, se embebe ya en los supervisores. A esto, aparte de esto, es lo que le llamamos el software definido perdón, centro de datos definido por software, por supuesto, embebidos con los temas de seguridad, ¿no? Como dice aquí, protección de capas 2 y 3 a nivel de switches, de switches y de switching and routing entre la nube privada y la nube pública, ¿no? Denominada también mejor como nube híbrida. No sé si hasta aquí me gustaría dejar unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas, Reinaldo. Excelente, maestro, claro que sí. Vamos entonces a aperturar a nuestro público, a ver si alguien desea realizarle alguna consulta al maestro. Lo puede hacer ya sea por audio o nos pone su mensaje ahí por chat y con gusto lo leemos para que el maestro Exacto. pueda contestarla. Tienen la palabra, muchachos, para el que desee consultarle algo al maestro Álvarez. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, vamos aquí al chat. ¿Qué protocolos son los más utilizados en la nube? Guadalupe, ¿protocolos de qué tipo? ¿Hablamos de protocolos de TCP/IP4? ¿Te refieres a TCP/IP6? O digo, porque por ejemplo, si hablamos de servicios, pues ya en la nube, pues hay más que protocolos, hay diferentes tipos de servicio. Lo que ahorita están demandando mucho las organizaciones es servicios de S2, por ejemplo, en AWS, y S3 con todos los temas de almacenamiento.
Y de ahí se desprenden todos los que vienen de plataformas como servicio, como son pues todo el tema de containers, ¿no? Todo el tema de containers, pues eso ya es, eh, cada vez es más usado en las empresas, ¿no? Para hacer el despliegue para hacer los despliegues de aplicaciones muchísimo más rápido, ¿no? Muchísimo más rápida. Eh, Como saben, pues ahora, ante esta pandemia, por ejemplo, acá en México pues, en Estados Unidos es quien realiza la primera aplicación de entregas a domicilio, pues, que haga, que facture y que cobre, es la que más exitosa. Entonces, para hacer ello, pues muchas empresas han recurrido pues, a temas de contenedores en la nube, temas, todo ello que te permite pues hacer los despliegues de aplicativos de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, S3 pues es un protocolo, S3 que así se denomina como un servicio, pero también es un protocolo, bueno, que es un protocolo de almacenamiento, ¿no? Entonces, digamos, entre servicios y protocolos, pues me atrevo a decirte que son los más usados, S2, S3, todo el tema de despliegue de aplicativos de una manera eficiente, rápida, pues es lo que más se está demandando ahorita en la nube. La nube, aquí nada más la nube pública, hay un tabú ahí, ¿no? De que sí es muy buena y demás, pero tampoco es así tan barata que digamos. Tenemos un punto de retorno como a más o menos ir al nube versus tener nuestra nube como de 12 o 14 meses en espacios de 36. Es decir, si ustedes van a la nube pública y van a firmar un contrato por 36 meses y en temas de seguridad y todo ello, si ustedes la tuvieran on-premise, en 14 meses ustedes están retornando su dinero, por un ejemplo. ¿Alguna referencia para implementar medidas de seguridad a nivel del hipervisor, guías técnicas? Sí, por supuesto. Yo les sugiero que lean y vayan aquí pues por ejemplo, pueden leer, eh, aquí puede ser un comentario, pues casi el 80-90% de los hipervisores a nivel global son con VMware. Entonces, si vamos a asegurar a nivel de la red interna, con nuestro hipervisor, bueno, pues les sugiero que vayan y revisen los temas de NSX en VMware, ¿no? ¿Tiene alguna desventaja la microsegmentación? Pues no, yo realmente no veo desventaja, más bien sería una gran ventaja, porque además no hay latencia, ¿no? Cuando nosotros vamos y, por ejemplo, pasamos de una VLAN 100 a una VLAN 101, pues como ustedes saben, tenemos que pasar por un ruteador, por un dispositivo capa 3 que haga la conexión entre esas dos VLANs. Ahí sí hay una latencia. Entonces, cuando yo paso el paquete a través de un router, el paquete lleva una latencia y ahí sí tenemos una gran desventaja, ¿no? Si yo hablo de seguridad o microsegmentación entre equipo, como estoy hablando entre el hipervisor, ahí tenemos cero o tendencia cero de latencia entre las máquinas. Entonces, si hablamos de latencia, pues es muchísimo mejor microsegmentar. Si hablamos de seguridad, imagínate que le estamos poniendo la seguridad desde abajo del sistema operativo a esa máquina virtual, a la máquina virtual per se, o al contenedor, o a lo que yo esté, al servicio, le estoy poniendo yo ya seguridad desde una capa inferior. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría preguntarles a ustedes si alguien de aquí del grupo había escuchado sobre temas de microsegmentación y seguridad embebida a nivel del kernel del hipervisor. ¿Me pudieran decir por el chat? Ok. ¿Qué es más recomendable? Gracias, David. ¿Qué es más recomendable desde el nivel de seguridad servidor en nube contra servidor dedicado? Aquí nada más, Miguel, si me puedes decir de un servidor dedicado, ¿te refieres a un VPC no sé si me pudieran explicar sobre servidor en nube o un servidor dedicado? ¿Te refieres a un servidor dedicado en una on-premise, en sitio? Ah, ok. Eh, Mira, al final es un tema yo creo que yo siempre les digo, por ejemplo, en temas de correo electrónico, ¿no? Es que yo no llevo mi correo electrónico a la nube porque pueden verme. Bueno, no te preocupes, también dentro de tu organización, el que lleva
la administración de los correos, por supuesto que ya nos vio todos tus correos. Entonces, es un tema ahí ambiguo. Pero el punto es, eh, los dos servidores son seguros si solo si implementas las mejores prácticas de seguridad en ambos. Es decir, si yo estoy on-premise, o estoy yo en mi sitio servidor, en mis oficinas, yo tengo que tener un firewall, un IDS, un IPS, si es virtual a lo mejor, pues meter la seguridad a nivel del kernel, etcétera. Si yo no tengo nada de eso, entonces, y lo dejo disponible, lo sigo teniendo en mi empresa, pues va a ser vulnerable. Es decir, ve a la nube. Si por el contrario vas a la nube y nada más dejaste un servidor y lo dejaste todo abierto, pues por supuesto que pues, va a ser vulnerable. Es decir, si yo lo tengo en la nube u on-premise, en ambos lados, tengo que tenerlo de una manera segura. Ejemplo, si yo tengo en la nube el servidor, pues yo para conectarme a una instancia EC2 de AWS, yo puedo conectarme a través de un certificado digital. A través de un SSH, configuro un SSH, le pego el certificado y entonces voy y me conecto. Entonces, digamos, y si nadie más lo va a poder hacer, pues estamos hablando ya de una medida de seguridad, ¿no? Pero si se va a conectar cualquiera persona, porque no supe cómo bajar yo esos key pairs que están en la nube para cuando yo hago un servidor o un servicio, o si le voy a abrir a más usuarios, pues entonces se vuelve un tema inseguro o vulnerable. Aquí hay que cuidar muy bien quiénes se van a conectar, a qué servicio, qué protocolo, etcétera, etcétera. Muy importante eso. Hace unos años atrás, VMware contaba con un componente de vShield para implementar la seguridad. Esto es la evolución de la solución. VMware implementa firewalls IDS virtuales, se utilizan, no, más que evolución, es otro nuevo, digamos así, otro nuevo software que se mueve en el kernel, que se denomina NSX. En el caso de algunas otras marcas tienen otros sus, su software. Hay más software en el mundo que hacen microsegmentación a nivel de los kernels. Okay. En cuanto al tema de firewalls e IDS, digamos, sí se implementan, digamos, sí tiene su propio firewall o tiene sus propias políticas de seguridad, que con esas son suficientes para que tú puedas implementar dentro de la organización. Sin embargo, si, por ejemplo, en la banca mexicana que te dicen que debes de tener 2 o más firewalls en tu red perimetral de diferentes marcas, entonces tú puedes ir a otra fabricante, pedir que te dé un software, licencias para un software, un firewall virtual, y entonces tú lo puedes instalar. Pero el mismo componente, por ejemplo, hablando de NSX puntual de VMware, sí te permite tener firewall para los aplicativos e IDS, por supuesto. ¿Vale? Reviso el tema de IDS, pero firewall, por supuesto que sí se puede hacer, ¿no? Buenas tardes. Si el uso de medios como Memorias USB, ¿usted recomienda deshabilitarlo? ¿Cuál sería la forma más segura para hacer respaldo o obtener alguna información de equipo? La forma más segura es llevar todos los respaldos a una NAS. Esa NAS debe de estar, si no tenemos dinero o plata para tener una NAS, un servidor, ese servidor en un segmento de red, puede ser inclusive virtual, se recomienda virtual y físico, y ahí está poniendo todos los respaldos de una manera diaria, sin acceso a dispositivos electrónicos o medios extraíbles, perdón, para no usar ese tipo de dispositivos extraíbles, ¿no? Entonces, a través de una NAS, con VLANs, con todos los temas de seguridad de los respaldos, porque también ahora lo que pasa es que pues se van a los respaldos, ¿no? Entonces, hay soluciones de hardware que te permiten a ti encriptar esos respaldos para que entonces cuando lleguen a un ransomware y demás, funge como si fuera una bóveda de encripción, llegan los respaldos, se cierra, nadie puede entrar, pero realmente lo que hace pues, es encriptar todas las bases de datos, ¿no? Cuando usted dijo algunos ataques no son informados porque se da esta situación, sí, algunos ataques, acuérdense que hay falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Entonces,
regularmente yo les puedo decir que ha habido casos, por ejemplo, hablando de, hay un software que nos permite conectarnos entre dos equipos de cómputo, se llama, bueno, para no recuerdo ahorita el nombre del software, pero bueno, si yo, por ejemplo, veo o hay a quien se le pudiera pasar que se están conectando a través de 443, por ejemplo, y que en medio de 443 va información. Muchas veces los firewalls, algunos firewalls viejitos, algunos que no tienen las últimas actualizaciones, algunas marcas, no detectan, digamos, todo va cifrado, pero no detectan si ese 443 lleva un tipo lleva un tipo de servicio. Entonces, si ese fuera el caso y me están atacando porque están accediendo a mi equipo, bueno, pues ahí hay un tema. TeamViewer, ya me acuerdo, TeamViewer. Por ejemplo, TeamViewer trabaja de tal manera que hace una conexión a través de 443 entre dos puntos en Internet. O sea, es decir, si yo tengo, una computadora A en un sitio y una computadora B en otro sitio, estos puntos van y se conectan hacia Internet y establecen una sesión de 443 a través de Internet. Ok, muchos de los fraudes luego lo realizan a través de este tipo de software, ¿no? Entonces, si el administrador no detectó que a nivel de 443 llevaba una conexión tipo TeamViewer, es cuando yo decía, algunos no son informados porque pues, el mismo administrador no los vio. Debemos de estar prendido con todas las alertas, con todos los focos para saber qué tipo de servicio es por el cual se están conectando, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues sí tiene que, el gerente de TI, si no tenemos un CISO, un chief de seguridad, etcétera, el gerente de TI es quien tiene que estar alerta a todos los tipos de ataques que se estén presentando por cualquier tipo de servicio. ¿Sí? Recuerden, en temas de seguridad de nube, seguridad híbrida, en ambos casos, el tema de respaldo se vuelve un tema importante, importante, que no debemos de, digamos, de perder de vista. El tema de los respaldos diarios. Ya, si ustedes hacen diarios incrementales, yo digo mínimo diarios, por aquí nacen inclusive incrementales, bueno, cualquier tipo, ya sea incremental o full, es importante que se lleven a cabo diarios esos respaldos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿alguna otra pregunta que tengamos para el maestro Álvarez, muchachos? Sin pena, aprovechemos que tenemos ahí la presencia del experto para evacuar cualquier duda que tengamos. Aquí, curiosamente veo a un Carlos Rocha que sí se llama un muy buen amigo acá de León. ¿No será también de acá de León o es de allá de Nicaragua? Excelente, maestro. Yo creo que todos los que nos han acompañado el día de hoy se sienten muy agradecidos por la participación que ha tenido usted este día, por compartir con todos nosotros todos estos detalles de seguridad en la nube. No sé si tiene algún comentario de cierre, maestro. No, nada, nada. Bueno, sí, agradecerles el tiempo, su atención y bueno, pues quedo a sus órdenes. Por ahí está mi cuenta de correo, lo que sea necesario, pues con todo gusto por ahí pues, podemos responder a las dudas o inquietudes que se pudieran presentar después de esta sesión. Te agradezco a ti, Reinaldo, el que me hayas invitado a compartir unos momentos, unos momentos ahí temas de seguridad ahí para a este grupo de usuarios de expertos en seguridad. Muchísimas gracias y bueno, pues desearles una muy buena tarde. Muchísimas gracias a usted, maestro. Le agradecemos la disposición por colaborar con todos los miembros de la comunidad de seguridad informática de Nicaragua. Agradecemos igual la participación de todos los que se tomaron el tiempo el día de hoy por acompañarnos a esta sesión
de trabajo muy fructífera. Y bueno, a todos los esperamos en en los próximos eventos que vamos a estar desarrollando aquí en la comunidad de seguridad informática en Nicaragua. Muchísimas gracias a todos y los esperamos entonces en el próximo evento. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Saludos. Saludos.